Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan el Bautista seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, al presentar la figura de Juan el Bautista, nosotros entendemos que cada uno de nosotros también tenemos esta misma misión, queridos amigos. Yandego ya hemos oído, ya lleva Juan el Bautista, es el que presenta, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Añadilla Eságina dice que Juan seguía bautizando aquí en Enón, cerca de Salim, etc. Aquí viene una discusión sobre la purificación y después ven también dice que ese que vos le habías bautizado, es decir, se refiere a Jesús de Nazaret, que también él está bautizando. A Etiopía, al otro lado del Jordán. ¿Y cómo es eso? Y ahí entonces Juan enseguida nos da la lección. Porque esta es la realidad que nosotros, queridos amigos, muchas veces también sufrimos. Ñandego envidioso, ñandego muchas veces nos dejamos llevar por las cosas muy humanas, por mucho fanatismo, ¿entienden? Y sin embargo aquí Juan nos da aquí una lección maravillosa, porque ellos vienen y le dicen, ¿verdad? Del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Ateco dice, los solentos y cuajina llevan, ese pico pendere bautizar, cueco anja ema gatula oñe ponúa lleva ya por lo mismo. Heta umi o uma cue auto tena o uta cue avene endave van a opa en die va y copea. Entonces aquí Juan les da una lección y esta lección es para nosotros, ¿verdad? Contra toda envidia, contra todas aquellas cosas, queridos amigos, que nos hace pensar, yo, la número uno, la estrella, lleva. Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Primera cosa, queridos amigos. Bendiga tú y entonces la olla tribuinte, se copia. Y entonces comienza a falsear. ¿Entienden, queridos amigos? Por eso es que en la Biblia también escuchamos tantas veces los famosos falsos profetas que se atribuyen a sí mismos. Dicen, Shekopea, Sheko Amoa. Ese, queridos hermanos, evidentemente que algo está pasando con esa persona. O no entendéis para el Evangelio, o directamente oí algo de Coponaya la Ñacamena. Ustedes mismos son testigos de que he dicho, yo no soy el Mesías. Es decir, Juan el Bautista reconoce y dice, ¿quién soy yo? Yo no vengo a atribuirme aquí poderes, cosas mágicas o extras que no me pertenecen, ¿entiendes? Es la primera cosa. Porque la envidia pues surge de ahí, queridos hermanos. Es esa falta de seguridad que nosotros tenemos. Y entonces, como no estamos seguros, aquí él dice, yo sé muy bien quién soy. Yo no soy el Mesías. O sea, yo estoy seguro, yo estoy segurísimo.
ni uno dice, ande con de valete, inde cope, ande como hacia Gueroviata, la Shenda, yo no soy el Mesías. Entonces, ¿por qué me voy a alardear de cosas que no me pertenecen? Pero he sido enviado delante de él, pero haré coa la misión. Apeñan de yara o me a que ahí se va a la ya pona. Pero ya entonces allí esa cuá, se allí esa pe, lleva ahí cuamba, va veñan de yara lo me mía que se, a me han guay, se la pisa cuera a mi comunidad. Y aquí te pone un ejemplo tan lindo. En las bodas dice, el que se casa es el esposo no es. Digo, se lamenta, el esposo, tengo el centro, ¿verdad? En este momento. Pero el amigo del esposo, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Digo, entonces, se la añe pregunta, se la reina, porque se na email y lugar de hacienda y la estrella. El esposo y la esposa, los que están ahí, los novios que son las estrellas, nadie conde. Luego que tenía amigos, ahora farrea de cueraina, arango la de invitada, güey, y que sos su amigo, ¿verdad? Entonces, eso le está diciendo. Yo me alegro, dice, me lleno de alegría al oír su voz. Y ahora viene, queridos amigos, la sentencia final, que es para nosotros la enseñanza ejemplar. Dice, por eso mi gozo ahora es perfecto. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ojalá, queridos amigos, que cada uno de nosotros entienda esta frase. Papá, mamá, es necesario que mis hijos crezcan y nosotros iremos disminuyendo. ¿Por qué? Y porque nosotros le vamos pasando la pelota, le vamos pasando los valores en una sociedad. Es bueno que yo vaya entonces disminuyendo, pero que él crezca, que mi país crezca. No es yo el que tengo que estar aquí, fulano, de enriquecer ilícitamente y que esto, shema gato, la estrella. No, vos sos un servidor justamente, ¿entiendes? Vos sos un ministro, uno que tiene que prestar un servicio, dice la ministerio, y así. Yo soy un ministro dentro de la iglesia, no soy yo la estrella. Llegó allá acá, venían de Yara, o peor, venían de la Yaguatana, ¿entiendes? Entonces por eso dice, es necesario que Él crezca. Yo tengo que hacer que Él crezca y no yo, y que yo disminuya, en el sentido de que he cumplido con mi misión. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice justamente eso? Que nosotros, después de haber todo lo que hicimos, lo único que tenemos que decir es, he hecho simplemente mi misión, somos simplemente servidores. Que así sea. Que así sea.